Otra forma de responderlo, a través de un sintagma preposicional también, puede ser cuando corría Juana en las pausas que le daba su trabajo. En, sintagma preposicional cuyo núcleo es la preposición en, que recibe como complemento de preposición a un sintagma nominal como las pausas que le daba su trabajo. Y dentro de este sintagma nominal vemos que el núcleo es el sustantivo pausas, y ese sustantivo pausas es modificado por una proposición incluida, la proposición incluida que le daba su trabajo. Esta proposición incluida modifica al sustantivo pausas, por lo tanto tiene una función adjetiva. Una función adjetiva con respecto al núcleo sustantivo pausas. O sea que aquí nos hemos encontrado con un sintagma preposicional dentro del cual hay una proposición incluida, y esa proposición incluida en este caso es adjetiva. Vimos que en casos anteriores había una proposición incluida sustantiva dentro de la respuesta al interrogante ¿dónde? Pero todo esto vamos a ver que es diferente a una respuesta que podríamos dar al interrogante ¿cuándo corría Juana? Cuando su ardua labor se lo permitía. La respuesta al interrogante ¿cuándo? Aquí es solamente la proposición incluida, encabezada por el subordinante cuando, y que tiene como verbo interno, verbo incluido, al verbo permitía. Entonces, cuando la respuesta al interrogante es solamente la proposición incluida que aporta la información sobre el tiempo, esta proposición incluida es una proposición incluida adverbial. En este caso, de tiempo. Es una proposición incluida adverbial propia, porque puede ser sustituida por un adverbio, el adverbio de tiempo. Entonces, tiene relación con una de las clases de los adverbios circunstanciales, con la de los adverbios de tiempo. Y algo similar sucede en el último ejemplo, cuando corría Juana, y Juana corría mientras sus hermanas pintaban el salón. La respuesta al interrogante ¿cuándo? Es mientras sus hermanas pintaban el salón. O sea que la respuesta al interrogante es la proposición incluida mientras sus hermanas pintaban el salón. Es una proposición incluida encabezada por el subordinante mientras, que contiene como verbo interno al verbo pintaban. Entonces, una vez más, la respuesta al interrogante ¿cuándo?, que aporta información sobre la circunstancia de tiempo, es solamente una proposición incluida. Esa proposición incluida es una proposición incluida adverbial que ocupa el lugar que le correspondería al adverbio de tiempo y que es el de la función sintáctica de adjunto temporal. Por eso, si ustedes miran de vuelta las distintas maneras de articular la respuesta al interrogante ¿cuándo?, van a ver que en todos estos casos se respondió al interrogante ¿cuándo? Por un sintagma adverbial, que podría ser, en principio, lo primero que se nos ocurre a todos pensar cuando nos interrogamos sobre qué clase de palabras o qué clase de sintagmas va a responder al interrogante ¿cuándo? Un adverbio, un sintagma adverbial. Como todo adverbio o sintagma adverbial, puede ser sustituido por un sintagma preposicional, que le dé más desarrollo a lo que podría haber dicho el adverbio. Y en aquel lugar que le corresponde al adverbio para indicar el tiempo, lo que podemos encontrar también es una proposición incluida encabezada por el subordinante cuando o por el subordinante mientras. Si la proposición incluida cumple la función de adjunto temporal ella sola, es una proposición incluida adverbial propia, y en este caso de tiempo. Pero si nos encontrábamos con una proposición incluida que está dentro de la respuesta al interrogante ¿cuándo?, pero no es lo único que hay, como acá en poco después de que saliera de su casa,
es la proposición incluida. Vieron que acá la proposición incluida no es lo único que aparece, sino que acá la proposición incluida completa a otro elemento. Entonces, esta no es la proposición incluida adverbial, en este caso era sustantiva. Y también podíamos encontrarnos, como aquí, con una proposición incluida que habían acordado, que forma parte de la respuesta al interrogante cuándo, pero no solamente ella responde al interrogante cuándo, y ahí nos damos cuenta de que esa proposición incluida modifica un elemento, que en este caso era un sustantivo, y es una proposición incluida adjetiva. Puedo encontrar entonces en la respuesta al interrogante cuándo un sintagma adverbial o un sintagma preposicional. Tanto el sintagma adverbial como el sintagma preposicional pueden contener o en su interior una proposición incluida, que podría ser una proposición incluida adjetiva, como aquí, o sustantiva, como aquí. Pero me voy a encontrar como adjunto temporal, como circunstancia de tiempo, a una proposición incluida adverbial cuando toda la proposición incluida cumple esa función de adjunto de tiempo o adjunto temporal.